¿Qué le pedirías a Jesús si hoy Él te preguntara qué quieres que haga por ti? A lo mejor le pedirías dinero, le pedirías un auto, trabajo. A lo mejor le pedirías un príncipe azul o una princesa, si es que estás soltero o soltera. A lo mejor le pedirías salud, si es que te encuentras enfermo, o si estás muy preocupado, muy agobiado, pues le pedirías por paz. Bueno, Jesús hizo esta misma pregunta en una ocasión a una persona y te invito a que descubramos cuál fue su respuesta. Acompáñame. Marcos capítulo 10, versículo 46, dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este hombre llamado Bartimeo, y si Marcos el evangelista le pone un nombre, quiere decir que es una persona reconocida en la región. Dice que además era una persona ciega, y que se mantenía del apoyo que le daban las personas. El versículo 47 dice: Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre obviamente no podía ver lo que estaba pasando. Jesús estaba saliendo de la ciudad y él no podía ver, así que hace la pregunta: ¿quién es? ¿O qué está pasando? ¿Por qué tanto grito? ¿Por qué tanto alboroto? Y alguien le dice: es Jesús Nazareno. Hasta ese momento para Bartimeo seguramente Jesús solamente era una leyenda. Es decir, alguien que sabía que hacía milagros, que tenía ese poder para hacer milagros. Había escuchado que era probablemente el Mesías, pero no tenía el gusto de conocerlo, no tenía el gusto de haber estado con él. Así que para él en ese momento Jesús simplemente era una leyenda. Pero cuando escuchó que era Jesús, él en ese momento empezó a clamar. Quiere decir que entonces había escuchado que esa leyenda era una persona que tenía poder para sanar. Y él ocupaba algo, así que empieza a clamar y a pedir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay una situación. Nosotros solamente vamos a clamar, o una persona clama únicamente cuando tiene una necesidad urgente. Si te pones a pensar, ¿cuándo es cuando la última vez que clamaste? ¿O cuándo has clamado? Y no hablo clamar a Dios. Clamas cuando tienes una necesidad, cuando algo es urgente, cuando tienes una persona, o estás herido, o estás en peligro de muerte, o alguien está en peligro de muerte, es cuando haces un clamor, ¿verdad? Porque el clamor tiene que ver prácticamente con un grito que sale desde el fondo de tu corazón. Realmente el grito es la expresión que hay en tu corazón. A veces nuestras oraciones en realidad no son clamores para Dios, simplemente son oraciones pues repetitivas, a veces hasta podemos decirlo así como aburridas, ¿verdad? Porque pedimos siempre lo mismo. Y yo he tenido la experiencia de tener ese tipo de oraciones, obviamente como todos, ¿verdad? Esas oraciones rutinarias, pero al mismo tiempo he tenido esa experiencia de poder clamar en un momento de necesidad. Especialmente, bueno, por mí también, pero también por otras personas. Y he notado la diferencia, ¿verdad?, de lo que es el clamor a lo que es simplemente una oración rutinaria, un platicar con Dios normal. Escucha, este hombre tenía una necesidad y por lo tanto empezó a clamar, ¿verdad? Él empezó a pedir: Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Fíjate que cuando él está clamando es porque él sabe que tiene una necesidad. La verdad es que hay personas que creen que no tienen necesidad. A mí me da a veces risa cuando en los tiempos de oración, bueno, no que me dé risa, ¿verdad?, pero simplemente dentro de mí digo, bueno, me inquieta el corazón de una persona que les dice uno: oye, ¿por qué quieres que oremos? No, pues no sé, no tienes una necesidad, no, todo está bien. Y yo dentro de mí digo: wow, pues qué bueno, quisiera ser como él, ¿verdad? Porque en realidad yo tengo tantas necesidades. Si nos ponemos a pensar o a meditar, ¿cuántas necesidades tenemos? En realidad son muchísimas. Podemos comenzar con necesidades de los materiales. Todos tenemos necesidades materiales. Quizá solamente los hombres más ricos podrían decir que no ocupan nada. Pero los demás hay necesidades. Quizá algunos simplemente son deseos, ¿verdad? Pero hay necesidades. Y si no son necesidades materiales, quizás sean necesidades físicas.
a lo mejor de salud. Ahora hay gente que dice, no, yo no estoy enfermo, no ocupo. Yo tengo ya varios años pidiendo a Dios casi todos los días por salud. Y no estoy enfermo todavía, gracias a Dios, pero no quiero estar enfermo. Así que casi todos los días es una oración ya casi de diaria. Señor, dame salud, ¿verdad? Dame salud. Así que podemos pedir por eso. Además también podríamos pedir por necesidades emocionales. Hablo de cuando estás lleno de temor, cuando estás angustiado, cuando estás preocupado, cuando estás afligido, cuando estás desesperado, cuando estás enojado. Y necesidades espirituales, no se diga. Por eso, cuando alguien dice, yo pues no sé por qué pedir, lo que pasa es que no ha analizado cuál es su necesidad. Porque en realidad necesidades tenemos muchísimas. Son tantas que en realidad no podríamos nosotros ni enumerarlas, al menos yo lo considero así, ¿verdad? Ni enumerarlas y muchas veces ni siquiera definirlas. Este hombre entonces tiene necesidad, por lo tanto clama y pide misericordia. Ahora fíjate que pide misericordia. Hay una diferencia entre pedir las cosas por misericordia y exigirlas. Hay personas que exigen que Dios le conteste, que le exigen a Dios y se enojan si Dios no les responde. Tenemos que entender que para pedirle al Señor hay que pedirle con misericordia, porque en realidad no merecemos nada. Lo que Dios nos dé es por su misericordia, por su gracia. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Al igual que en ese momento que él pedía al Señor, clamaba al Señor y la gente le decía, cállate, no estés molestando. Hoy en día hay muchas personas que les molesta que nosotros estemos testificando, que les molesta que le estemos adjudicando a Dios el poder de las cosas, que les molesta que incluso clamemos al Señor o que le pidamos a las personas que busquen o que clamen a Dios. Hay gente que les molesta, que cuando uno le dice, mira, gracias a Dios que sucedió esto, inmediatamente respingan, ¿verdad? ¿Cuál Dios? No, si no fue Dios. No, si es que yo también hice mi esfuerzo, es que yo también le puse. Y la gente se enoja por inmediatamente cuando uno le adjudica a Dios las cosas o uno dice Dios te bendiga, cuestiones como esas, ¿no? Hay gente que es intolerante a la cuestión de Dios. Pero podríamos nosotros quedarnos callados o testificar más o clamar más, tal como lo hizo este hombre. Hay gente que no soporta que pongas música cristiana, por ejemplo. Hay gente que no tolera que ores por ellos. Pues estamos en una época, en una situación ahorita por la cuestión de la pandemia, que muchos necesitan oración. Y es nuestra oportunidad para orar por ellos y para testificar. Y muchos lo van a recibir, muchos están sensibles, necesitados, pero va a haber muchos otros que no. Hay muchas otras personas que ahorita se molestan si uno les dice algo acerca de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos callados o seguir clamando? Tenemos que clamar, tenemos que también testificar y que hablar de lo que Dios ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que quiere hacer en la vida de los demás. Este hombre no se quedó callado, él continuó con su deseo, ¿verdad? Porque tenía necesidad, ¿sí? Versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza. Eso es lo que hoy ocupamos nosotros. Gente, mensajes de la palabra, hermanos que nos alienten, que nos alentemos los unos a los otros para continuar, para tener confianza en el Señor. Es el propósito de estas serie de predicaciones, de estas reflexiones que mandamos todos los días, con el fin de que tengamos ánimo, porque ciertamente cuando tenemos una necesidad o cuando vivimos en una situación como la que estamos hoy viviendo y cuando vemos la situación económica que se avecina, que ya estamos empezando a resentir, pues de verdad es que el corazón se llena de repente de temor, de angustia, de preocupación, si alguien está enfermo. En realidad son tantas las cuestiones que pasamos todos los días que muchas veces decimos, no puedo más. Pero tener a alguien cerca, alguien que nos diga, ten ánimo, ten confianza, prácticamente lo que están diciendo, ten confianza, ¿sí? No te preocupes, el Señor te está llamando, y si te está llamando quiere decir que va a hacer algo por ti. Eso fue lo que a ese hombre lo motivó, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, entre nosotros mismos, como hermanos. Los pastores tratamos
de hacer nuestra parte, pero sería también bueno si tú lo haces o lo sigues haciendo como lo estás realizando a través de las redes sociales, a través de estar comunicados, de estarnos animando a seguir no solamente orando unos por otros, sino alimentándonos de la palabra de Dios. Y el versículo 50 dice: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que te haga? Fue la pregunta que Jesús le hizo. Este hombre, Bartimeo, tenía al menos 2 o 3 evidentes necesidades. Para empezar, dice que estaba mendigando. Quiere decir que necesitaba dinero, o al menos un trabajo, ¿verdad? Pero obviamente ciego, pues difícilmente lo iba a tener. Y el dinero pues se iba a acabar, ¿verdad? También por ser ciego y por estar pues pidiendo limosna, casi seguro que tenía pocos amigos o no tenía amigos, y además tampoco tenía familia que se hiciera cargo de él. Así que también podía pedir, pues dame una esposa o una mujer que me ame, ¿verdad? Y además de todo, pues era ciego, también ocupaba sanidad. Quizá la más evidente era esa, la sanidad. Y alguno podría decir, bueno, pues Jesús, ¿para qué le preguntas? Si ya sabes que ocupa. Lo estás viendo que no puede ver. Como alguien diría, pues estás viendo y no ves. ¿Cómo quieres que? ¿Para qué preguntas? Y esto a mí me hizo reflexionar. Te estoy compartiendo esto porque estaba yo un día, la semana pasada, de hecho, estaba llevando mi devocional. Estaba allí en un cerro que está aquí cerquita de Uruapan, donde suelo ir a hacer ir temprano, muy de mañana. Voy y a veces subo y hago mi devocional. Y estaba orando y estaba leyendo este versículo, este pasaje. Y me llamó la atención precisamente esa pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y en ese momento yo pensaba en todas mis necesidades. Dije, bueno, tengo tantas cosas que me agobian, tanto que me preocupa. Y entendí que tengo que definir una. Porque como te decía hace rato, tenemos tantas necesidades que a veces ni siquiera podemos definirlas. A veces decimos, son tantas cosas que ocupo, peticiones. Así como hay gente que no quiere pedir, que dice, yo no necesito nada. Hay muchos que tienen un largo petitorio, ¿no? Tienen casi un rollo de papel, ¿verdad? Sacan allí una y otra petición. Y yo te pregunto hoy, si tuvieras que elegir entre todas tus peticiones que le pudieras presentar ante Dios, ¿tú cuál elegirías? Y te pido que hagas eso. Elige una petición, elige solamente una y haz una cosa. Apúntala ahí en tu teléfono si tienes para guardar notas, para hacer notas, o si llevas un diario o algo así. Apunta esa petición, ponle fecha y no dejes de orar por esa petición. Sé que tienes un montón de peticiones y yo sé que el Señor tiene poder para contestar todas tus peticiones, y la Biblia nos dice que llevemos a Él todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones. Eso es bíblico, por supuesto. Pero yo te quisiera pedir hoy, piensa en una sola necesidad. Quizás sea salud, quizás sea confianza, quizás sea, pues no sé, provisión económica. Elige una, apúntala, ponle fecha y pídesela al Señor. Yo como testimonio te digo que ese día me puse a meditar, una petición, elegí una y la apunté ahí en mi teléfono. Esa misma tarde el Señor respondió en gran parte, y para mí fue una señal de lo que yo le había pedido en la mañana. Él me dio una respuesta pronta y muy clara de que era una respuesta a lo que estaba pidiendo. Así que yo dije, Señor, gracias por responder. Y al día siguiente hice lo mismo, pero con otra petición. Y estoy orando por ella y sigo esperando su respuesta. Versículo 52 dice: y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta el versículo 51 podríamos dejar el mensaje y decir, ya Dios le contestó. Verso 52 dice que, le dio la vista. Pero si tú te fijas, Él le concedió a Bartimeo algo que en realidad Bartimeo ni siquiera estaba considerando. Y yo creo que esa es la razón por la que Jesús le hizo la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Sí, porque era evidente que él ocupaba ser sano. Estaba ciego, claro que él ocupaba
que le recobrara la vista, por supuesto que sí. Pero yo creo que Jesús quería que él entendiera que hay algo más importante, más valioso que incluso la salud, que el dinero, que la cuestión emocional, la cuestión física, lo que sea. Y es la parte espiritual. Y especialmente la salvación del alma. Yo sé que a lo mejor ya muchos de los que están ahorita viendo este video ya son salvos, son miembros de la iglesia, asisten a la iglesia, ya tienen a Cristo en su corazón, trabajan dentro de la iglesia, sirven al Señor, pues me refiero. Pero hay quizá alguno que esté viendo este video que en realidad no ha tomado esta decisión, o no ha entendido, o no había quizá considerado la importancia de la salvación de su alma. Porque Jesús quiere responder tu petición, la petición que apuntaste, Jesús quiere responderla. Si es conforme a su voluntad, por supuesto, la Biblia es clarísima al respecto. Si estás pidiéndolo conforme a su voluntad, el Señor va a responder, seguro que sí. Pero Jesús está más interesado en otra cosa, en la salvación de tu alma. Él te ama tanto, le interesas tanto, que le importa más que tú pases una eternidad con Él que darte algo para aquí, para la tierra. Él está pensando en que estés toda una vida con Él, toda la eternidad, a que solamente te satisfagas o te sientas bien por un tiempo. Él quiere darte la eternidad, la vida eterna. Significa una relación con Él para siempre. Eso es más importante que cualquier otra cosa en este mundo. Yo sé que el dinero es importante, yo sé que el trabajo es importante, yo sé que la salud es importante. Yo sé que la cuestión emocional es importante también, por supuesto que sí lo es. Tener amigos, tener una persona que te ame, alguien a que tú ames, pero hay algo más importante, y es la vida eterna, la salvación de tu alma. Y si tú hasta el día de hoy no habías confiado en Jesús para la salvación de tu alma, te invito a que hoy lo hagas. ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque la Biblia dice que somos todos pecadores. Y que el pecado entonces nos separa de Dios, nos destituye del cielo, o del paraíso, como le quieras llamar. Pero para eso Dios proveyó un camino hacia Él. Es a través de Jesús. Jesús con su muerte en la cruz proveyó un camino para que tú y yo podamos llegar hacia Él, hacia el Padre. Y ese camino es único. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma que tú puedas llegar a Dios o al Padre si no es a través de Jesús. Así que Jesús, por eso en ese momento le dijo a Bartimeo, tu fe te ha salvado. Sanó su físico, pero también le dio salvación a su alma, porque Él tiene la capacidad para hacer eso, para salvar tu alma. Y si nunca lo has hecho, hazlo hoy. Una simple oración, ahí un clamor en tu corazón, como decíamos, clama y dile, Señor, te necesito, salva mi alma. No quiero morir eternamente, no quiero estar separado de ti para siempre, necesito estar contigo, necesito tener una relación verdadera, genuina contigo. Jesús, salva mi alma. Te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Ven y limpia mi corazón y dame esa nueva vida que necesito. Algo tan simple como esto, unas declaraciones genuinas de tu corazón con toda tu fe puesta en Cristo, son suficientes para limpiar tus pecados, para perdonar toda tu maldad y darte una nueva vida, porque así lo promete el Señor. Bueno, esta es la reflexión del día de hoy, espero que haya sido de bendición. Espero que la petición que tengas, sigas orando por ella, Sé que tienes más peticiones, sé que hay muchas, pero elige solamente una, enfócate en ella y ve cómo es que Dios es bueno contigo y te va a responder lo que estás pidiendo. Si es conforme a su voluntad. Y si hoy decidiste tomar la decisión de seguir a Cristo, de aceptarlo como Salvador, te felicito. Continúa leyendo la palabra de Dios, orando, hablando con Él, viendo estas reflexiones que por video estamos subiendo al canal. Dios te bendiga mucho. Un saludo para todos, hermanos. Que el Señor los acompañe.